internacionales con maestría en Economía Internacional, profesor e investigador del escalafón categoría agregado de la UCB, director del Centro de Extensión Profesional, Comisión de Estudios de Posgrado Fases UCB, coordinador del área de Ciencias Económicas de la Comisión de Estudios de Posgrado CEAP UCB, asesor en la instalación y puesta en marcha de negocios internacionales para varias empresas y embajadas acreditadas en Venezuela. Y hoy nos va a hablar de un tema súper interesante, ideas disruptivas de negocios. Pero ¿cómo descubrimos esas ideas disruptivas? Bienvenido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Un honor siempre compartir y temas tan agradables como es el tema de todo este cambio de paradigmas, de cómo enfrentar lo que es la complejidad de lo que es la economía ya en condiciones globales. Se habla que una economía global es una economía compleja, es decir, no sabemos, es decir, es un mundo productivo donde cada día es cambiante y llegar a esas ideas disruptivas está motivado de eso mismo, que como hay constantes cambios, tu paradigma o tu forma estratégica cambia y va a la velocidad en la que se está generando cambio. Es decir, cualquier estructura empresarial, pequeña, micro, mediana y grande, se va ajustando a los cambios. Y llegamos a Mm. esas ideas disruptivas un poco porque con toda esta nueva tendencia, hoy lo conocemos como emprendimiento o las startups, para adecuarte a toda esta dinámica y sobre todo post pandemia, cuando vimos que un mundo se paró y de repente volvió a arrancar, ese pequeño reseteo nos obligó a entender de que todos estos cambios nos lleva bueno, cambiar un poco la filosofía y hay dos formas de verlo. La tradicional nos dice, como decía, que cada proceso rutinario, cuando tú haces en tu actividad de forma haces un cambio en tu rutina, llegas a una idea disruptiva. Es decir, cada día hace que tú haces un cambio de la noche a la mañana, te volteas, wow, hice un cambio radical en mi vida personal o en la vida empresarial. Eso es una forma de verla. Y la otra también llega es que ante cambios muy radicales, ante obstáculos o situaciones que se hacen tan complejas, pues las organizaciones de forma productiva se adecúan de forma muy rápida o mueren, porque la misma naturaleza les dice que, bueno, o sobrevives o decaes. Entonces, Ujú. estas ideas se han puesto hoy en día, es mucho más fehaciente, es más ferviente, es más de debate, porque lo estamos viendo en los constantes cambios, y sobre todo en un país como el nuestro. Venezuela es un país muy particular porque en Venezuela, lo plantea en unas reuniones, los procesos de emprendimiento que se han venido generando en Venezuela han sido muy exitosos cuando los comparamos a otros países. Y a muchas veces la gente no lo cree. Y puedo comentarlo públicamente que sí, han sido tan exitosos que ha empezado a atraer, digamos, la atención de ver cómo son esos cambios, porque estas ideas de emprendimiento no es porque es un emprendimiento en sí, es que se hace sostenible, porque emprendimiento de una idea puede ser un arranque, pero en lo que lo hace sostenible es lo que lo hace interesante y emocionante en este aspecto, ¿no? Alfredo, Mm. y creo que también la disruptividad viene de la innovación y la creatividad. Y la creatividad tiene mucho que ver con ser recursivos. Y entonces, por eso ahí está, creo que el ejemplo de Venezuela. En Venezuela tenemos que ser muy recursivos para emprender. Entonces, eso mismo, usar lo que ya tenemos para arrancar algo, que es emprender, nos da un poco esa parte, lo voy a hacer diferente y me adapto también a las necesidades del mercado. Totalmente. Pero recordemos que el tema de disruptivo, a ver, el disruptivo no puede verse como algo de la noche a la mañana. Es decir, o cerramos los ojos y lo vimos y abrimos los ojos y es distinto. No, viene justamente del grano, de ese proceso de experiencia que te permite hacer el cambio. ¿Ok? Lo disruptivo lo haces cuando realmente logras ese proceso de cambio, esa idea de cambio rutinario lo hizo efectivo, ¿no? Caso venezolano tiene una particularidad, es porque la crisis económica en la que vivió Venezuela, en la que caímos, hubo un estancamiento tan importante que todo lo que se empezó a hacer como un plus, o sea, empezamos a verlo como un plus, que al final era una actividad rutinaria de sobrevivencia del sector productivo, lo vemos ahora como un cambio fehaciente. Mm. Profesor, ¿puede poner ejemplos de lo que serían estos modelos disruptivos o ideas disruptivas para que también la audiencia se ubique mejor? Porque mencionaba la palabra cambio, mencionaba incluso de luego de ya una larga experiencia, por ejemplo, de empresas que tengan que, por la situación incluso económica, local o mundial, pues reinventarse, ¿no? Pero si hay una cosa que es difícil, justamente esos procesos de cambio
de incluso hasta verlos, identificar las ideas. Entonces, por eso pregunto y para orientarnos mejor a nosotros, ahí me incluyo, para aprender de ustedes. Bueno, vamos a ver el caso, vamos a poner tres ejemplos sencillos. El caso venezolano, vamos a hablar de los emprendimientos que los estaba comentando ahorita. Cuando una persona normal en su caso dice, bueno, tengo que hacer algo, déjame hacer un emprendimiento, eh, pues déjame iniciar con un negocio, déjame ver cómo me va. ¿Qué es lo primero que se encuentra esta persona? Que tiene una serie de obstáculos que debe saltar. Temas administrativos, tributarios, innovación, gusto, que el gusto de su producto guste también. Eso tiene que ver con el que haga que se tiene que adecuar. Entonces, esos procesos él se va a ir adecuando inmediatamente. Pero ¿dónde se genera el cambio? El cambio nos dice es que, bueno, el comportamiento adicional nos dice que él tiene que generar una empresa, una estructura organizacional bastante grande, tiene que tener un administrador, un financiero, un consultor jurídico, tiene que tener un director general y resulta que se está dando cuenta que su negocio puede ir adecuándolo de esa manera y empieza a lograr una sostenibilidad, empieza a vender, empieza a manejar de forma propia su propio negocio y se da cuenta que es sostenible. El otro ejemplo lo va a ver con qué sucede en Venezuela con la micro y pequeña empresa exportadora. Ustedes seguramente han escuchado mucho el tema de los exportadores venezolanos ante la situación de crisis en la industria petrolera. Hemos empezado a ver nuestros pequeños empresarios iniciar procesos de negocios internacionales de exportación. ¿Cuándo se genera la idea destructiva? Cuando él se da cuenta que ya no puede hacer el mismo trato de comercializar sus productos en el mercado nacional, sino que ahora tiene que llevarlo al negocio internacional, tiene que exportarlo. Entonces se encuentra con unas nuevas necesidades y unos nuevos requerimientos de calidad, pero resulta que él se adecúa de forma muy rápida. Él logra captar rápidamente y adecuar su negocio, ahora es un negocio exportador, ¿ok? Que en poco tiempo antes no lo era. Lo que Ujú. quiero un poco destacar es que esa idea disruptiva no es de la noche a la mañana, sino el cambio que hace en corto plazo, si podemos entenderlo de una forma a corto plazo, porque responde a las necesidades en las que se presenta su organización. Eso es lo que lo hace disruptivo, es decir, porque cambió el paradigma. Hay casos de empresas muy grandes, que es el tercero, diría que esas empresas muy grandes, que su estructura organizacional ahora la hacen más pequeña, porque se dieron cuenta que pueden optimizar sus gastos en preparar mejor el personal, que el talento humano es fundamental en cualquier organización y es preferible invertir en mi talento humano que llenarme de empleados. Es decir, con 5 empleados puedo lograr más que con 15, con 30 empleados. Segundo, el tema de la tecnología, el tema de la optimización tecnológica también ha permitido esos cambios, mejorar sus procesos. Estamos hablando particularmente, por eso digo al principio, unos cambios de paradigma y eso está enfocado en lo que llamamos gestión del conocimiento. O sea, la gestión del conocimiento es la que realmente optimiza estos cambios Claro. disruptivos. ¿Qué es gestión del conocimiento? Me enfoco más en cómo hacer organizaciones inteligentes antes que organizaciones meramente operativas o mecánicas. Ujú. Y precisamente estos procesos son los que cuando cambiamos alguno de ellos entra entonces la disrupción. Totalmente. Es más, si lo vemos hasta el punto de vista psicológico, porque viene justamente, ¿se acuerdan el concepto de resiliencia? Que Ujú. siempre se ha visto como que es el cambio ante las situaciones. Bueno, resiliencia, yo tenía un profesor que cobraba y decía, bueno, es cuando hay un movimiento del estancado. Es decir, cuando tú tienes un comportamiento estancado, te actúas de forma resiliente, te moviste. ¿Ok? En las ideas organizacionales también tiene eso, el cambio justamente filosófico de paradigma de mi organización, el cómo yo cambio para yo romper lo estático y hacerlo disruptivo, es decir, una nueva Claro. paradigma, una nueva forma de hacer, una nueva forma de gerenciar. Y eso es lo que ha hecho que, eso es lo que ha generado en esencia cambios muy radicales de países que han logrado procesos de industrialización y desarrollos tan importantes a diferencia del caso, digamos, de los de América Latina. ¿Okay? Ujú. En la década de los 70 hablar de Asia, del sureste asiático, era pues hablar de una región totalmente pobre, empobrecida, poco productiva. En los 80 se montaron en una onda de gestión del conocimiento, de sus procesos productivos, ya a finales de los 90 pues un cambio radical de su enfoque organizacional. De hecho, tengo acá una lista, por ejemplo, de bueno, modelos que se están utilizando, ¿no? Modelos disruptivos, de esas ideas disruptivas que estamos hablando hoy en este momento con el profesor justamente Alfredo Ordóñez López, quien es doctor en estudios del desarrollo. Y uno de los modelos que se está utilizando es el modelo gratuito,
que dice, una de las ideas disruptivas de negocio más utilizadas es esta, ¿no? El consumidor recibe un producto o servicio de forma gratuita. En este modelo de negocio disruptivo solo se ofrecen funciones básicas y para funciones premium, sin marca o extensión de los servicios el cliente debe pagar. Así, de esta manera puede llegar rápidamente a una amplia base de clientes, escalar su negocio a nuevos mercados y generar ingresos al convertir clientes en clientes de pago. Ejemplos típicos: Spotify, LinkedIn, Sin y MailChimp. Y el modelo de suscripción también lo menciona, las ofertas gratuitas, modelo de mercado y así también otros más. Interesante. Sí, por lo menos vemos el cambio la economía del entretenimiento. Esto es muy particular entre los procesos de cambio disruptivos. Eh, es una forma de captación de clientes que al final se adecua o aprovecha su consumo, el cual se familiariza, se hace ajustes y se casa con el producto. Entonces, la economía, eso forma parte de esa economía de entretenimiento. Bueno, el mismo caso Walt Disney cuando inició. Walt Disney fue un cambio disruptivo de lo que era el proceso de formación porque generó algo que era el servicio, pero en el sector de entretenimiento. Hizo un proceso de cambio global. Hoy lo vemos cada día más. Es decir, antes porque era muy particular, pero hoy el mismo complejidad en la que nos da la economía global nos está llevando a ver constantemente cambios disruptivos. O sea, de diferentes formas. Complejidad y con tanta competencia. Así es, con la democratización de tantas cosas. Gracias, Claro. profesor. Se nos acabó el tiempo, nos quedamos cortos, como siempre. Nos falta tiempo, el verdugo de estos espacios. Ha sido un placer, profesor. Alfredo Ordóñez López, doctor en Estudios del Desarrollo, licenciado en Estudios Internacionales con maestría en Economía Internacional, hablando de las ideas disruptivas para los negocios. Y se queda con nosotros la coanimadora de hoy, que es Clarice Farina, ingeniero civil, mentora certificada de vida y de negocios. En breve más. A continuación. ¿Cuándo disminuye